Le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Como estudiamos hoy en la escuela bíblica, es importante y es palabra de Dios que todo el consejo de Dios lo estemos proclamando desde el púlpito o desde la enseñanza. A veces hay temas difíciles que quisiéramos no tocarlos, pero nos toca no solamente enseñarlos, sino aprenderlo y vivirlo. Y el tema de hoy, como ustedes tienen el boletín, el tema del sermón de hoy es: ¿usted tiene a alguien a quien perdonar? Tema difícil, pregunta no agradable, que seguramente desde el mismo momento que yo la estoy diciendo está tocando el corazón de más de uno. ¿Tiene alguien a quien perdonar? Si tiene alguien a quien perdonar, hoy vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros acerca de por qué debemos hacerlo. Mateo capítulo 18, del versículo 21 en adelante, así dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Señor, gracias te damos por todo tu consejo para nuestra vida. Pretendemos hoy escudriñar tu santa palabra en un tema difícil para todos, que tantas veces somos lastimados o dañados por palabras, por gestos, por acciones familiares, de amigos, de conocidos, pero mucho y muchas veces también por hermanos. Pedimos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento y nuestro corazón, sea una tierra tan fértil que esta palabra entre profundamente en nuestro corazón y dé fruto, y fruto en abundancia, para nuestra sanidad, para la reconciliación, para una vida mejor, por sobre todo para tu propia gloria. Gracias por enseñarnos a través de esta palabra
porque sé que lo vas a hacer en esta mañana. Pedimos la asistencia nuevamente de tu Espíritu y que sea Él quien aplique esta palabra, que Él enseñe esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sean hermanos o no, el aprender a perdonar es absolutamente necesario para nuestra vida espiritual y también para nuestra salud. La espiritualidad de un discípulo está íntimamente relacionada con nuestra capacidad también de perdonar. Quiero repetirle este principio que tiene que estar presente en nuestra vida. La espiritualidad, la vida espiritual de un discípulo del Señor Jesucristo está íntimamente relacionada también con la capacidad que tenemos cada uno de perdonar a otros. Y esto lo vamos a hacer no solamente con la ayuda del Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras para saber qué y por qué tenemos que hacerlo, sino también porque es un mandato de Dios para nosotros. Hace muchos años, cuando yo servía en el penal de Devoto, en la cárcel, allí por los años 88, la primera persona con la cual yo me contacté y con la cual estuvimos 2 años hasta que él fue trasladado al penal de Trelew, un hombre que ha marcado profundamente mi vida en cuanto también al perdón. Faltaban de su mano derecha 3 dedos, tenía múltiples heridas. Mientras lo fui conociendo, una vez le pregunté por qué te faltan dedos de la mano y por qué de ciertas heridas que él tenía en su cuerpo. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que yo fui torturado y a raíz de las torturas que recibí, yo perdí estos dedos de mi mano. Me sentí muy mal por eso y cuando hablamos del tema, fue él quien me habló a mí y me dijo, no te sientas mal, me lo merezco. Porque he cometido homicidios, he secuestrado personas. Él había participado, si ustedes los más adultos recuerdan, de aquel famoso copamiento de la Tablada, aquí cercano, ¿se acuerdan? Donde murió tanta gente, él estuvo allí. Interesante que jamás se enteró él que yo había sido un ex policía. Pero no hacía falta, no edificaba. Pero él me enseñó algo muy importante en aquel día en su celda. Él dijo, sabes, yo he perdonado. No tengo odio. No tengo rencor. Fueron varios años los que yo estuve con él, 2 por lo menos, y después carteándonos, pero él me enseñó ese día, entre otras personas, que el perdón es absolutamente necesario para poder vivir. Él había podido perdonar a quienes causaron, extralimitándose en sus derechos, causándole tanto daño en su propio cuerpo, hasta la pérdida de sus dedos, torturándolo. Sin embargo, este hombre había perdonado. Había nacido de nuevo por el poder del Evangelio en la cárcel y había alcanzado esta capacidad espiritual de poder perdonar a aquellos que habían dañado tan terriblemente su propio cuerpo. Quizás nosotros no tengamos situaciones tan difíciles como esas que perdonar, pero es seguro, y Dios lo sabe, y por eso está en su palabra, que hay cosas que siempre a lo largo de la vida tenemos que perdonar, y Dios nos prepara por medio de su Espíritu Santo y su palabra para que podamos nosotros también perdonar, no solamente a los que no son nuestros hermanos, sino también a nuestros propios hermanos. Y hay 3 preguntas, hermanos, en la fe, y hay 3 preguntas que debemos respondernos nosotros y afirmarnos
para aprender a perdonar a otros, sean hermanos en la fe o no. ¿Cuánto es lo que yo debo perdonar? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde debe llegar nuestra capacidad de perdonar? Esta es la palabra que tenemos que mirar aquí. Vamos a mirar estos versículos allí en Mateo capítulo 18. Versículos 21 y 22, en primer lugar, dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La pregunta que hace el apóstol Pedro al Señor Jesucristo es una pregunta absolutamente práctica, no es tan difícil de entender. Es absolutamente práctica y tiene que ver con la vida diaria y con los problemas que existen de relaciones interpersonales, tanto entre los propios hermanos en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Qué tan lejos debe ir un discípulo del Señor Jesucristo en perdonar a los demás cuando han pecado contra Él? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Él mismo, en lugar de esperar la respuesta del Señor Jesucristo, Él mismo se da la respuesta. Él dice: ¿hasta 7? Seguramente el apóstol Pedro está teniendo en mente una enseñanza de los rabinos de esa época, en donde se enseñaba allí, de acuerdo al libro de Amós, que Dios perdonaba hasta 3 veces y el cuarto venía el castigo. Entonces el apóstol Pedro está pensando: bueno, si esto es así, si son 3 veces quizá lo que Dios perdona y lo que enseñan estos rabinos, los maestros de la ley judía, bueno, yo quizás es bueno que perdonar hasta 6 veces, el doble y aún una más todavía. Pero se encuentra de parte del Señor Jesucristo con que su idea del perdón es una idea absolutamente humana. Y el Señor Jesucristo le dice: no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ni siquiera el apóstol Pedro se da cuenta de las implicancias tan profundas que el Señor Jesucristo está en este momento enseñándole a él. La respuesta de Jesús es realmente demoledora. Si el apóstol Pedro cree que está haciendo un gran mérito al duplicar la cantidad de veces que se debía perdonar de acuerdo a la enseñanza de los rabinos, pues está absolutamente equivocado. El Señor Jesucristo le dice: no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Allí algunos piensan, eruditos, y es bien válido que lo podamos también tener en cuenta. En el capítulo 4 de Génesis hay 2 casos en el que se habla de el castigo, y este número 7 y el de 70 veces. En primer lugar, el caso de Caín. Dios amenaza con castigar 7 veces a aquel que lastimare, que enfrentare o que matare a Caín. Y luego tenemos a Lamec, que él amenaza con un castigo de 70 veces también a aquellos que atentaran contra su propia vida. Y lo importante que quiero relacionarles aquí con este episodio de Génesis en el capítulo 4, como también en el libro de Amós que hemos citado con respecto a cuántas veces se perdonaba, es que en el Génesis particularmente, los números 7 y 70 tienen que ver con la venganza. Tanto de Caín como de Lamec tienen que ver con la venganza. Si alguien mata a Caín o lo lastima, será 7 veces castigado. Si alguien mata a Lamec, 70 veces vendrá sobre él el castigo. Aquí nos encontramos con la venganza, mientras que la enseñanza del Señor Jesucristo es acerca del perdón, no de la venganza, sino del perdón. Pedro dice hasta 7 veces.
Mientras que el Señor Jesucristo le dice, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Será la forma, y no es lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí, no es exactamente un número exacto que uno tiene que decir, bueno, muy bien, lo voy a perdonar 70 veces 7. ¿Quién puede recordar cuántas veces ha perdonado a otras personas? Algunas personas lo pueden hacer. Pero el discípulo del Señor Jesucristo que oye esta enseñanza del Señor Jesús, entiende claramente que lo que se está enseñando no es a llevar un registro minucioso de todas las veces que hemos perdonado a alguien que nos ha fallado. ¿Cómo se puede perdonar a alguien si estamos escribiendo permanentemente en algún tipo de cuaderno o en nuestro corazón o en nuestra mente? Vamos llevando un registro minucioso de todas las veces de que fulano de tal o mengana de tal, es decir, ha pecado contra mí, yo lo he perdonado o la hemos perdonado. ¿Cómo puede ser que esa sea una espiritualidad cristiana? Y esto es lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Hasta 70 veces 7 ese es un número que se está dando, pero que no es un número fijo que tenemos que tener exactamente para perdonar todas esas cantidades de veces a nuestros hermanos o a otras personas, sino que yo diría que no tenemos un número fijo. La espiritualidad que el discípulo del Señor Jesucristo tiene que tener está vinculada íntimamente también con la capacidad de perdonar. Y nuestra capacidad de perdonar no puede reducirse a un número, ni a 3, ni a 7. Y el hecho de decir 70 veces 7 nos está hablando de un número grande, un número imposible de llevar la cuenta y el registro. Allí es donde nuestra vida espiritual debe ser llevada, el estar preparados espiritualmente para poder perdonar a aquellos que nos han faltado, sean hermanos en la fe o no, quizás sean familiares o amigos, vecinos o conocidos que nos han faltado. La pregunta que se nos hace, la afirmación que debe estar en nuestro corazón: ¿cuánto debo perdonar? Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando, bueno, pero hay cosas que son imperdonables. Lo que puedo decirles es que cuando uno piensa en cosas imperdonables, no hay pecado más imperdonable que nosotros hemos cometido en toda una vida alejada de Dios. Y sin embargo, Dios nos perdonó a nosotros. Y nosotros tenemos que tener esta medida, si usted quiere, y ahora lo vamos a ver más en detalle después, ¿por qué tenemos que perdonar? Pero aquí en este primer punto, ¿cuánto he de perdonar?, no debe restringirse ni a un número determinado, ni a 7 veces, ni a 70 veces, ni a 70 veces 7, sino a adquirir, a desarrollar en nosotros una capacidad mucho más amplia de perdonar. Porque si no perdonamos, si no aprendemos a perdonar, los que vamos a ser dañados vamos a ser específicamente nosotros. No solamente vamos a sufrir y seguir llevando en nosotros el daño que nos ha causado aquello por lo cual tenemos que perdonar, alguna palabra, algún gesto, alguna estafa, algún hecho innombrable delante de otros que solamente Dios y nosotros lo sabemos. Pero lo que Dios nos enseña es que nuestra capacidad de perdonar debe extenderse, debe ampliarse, debe profundizarse, porque esto está íntimamente vinculado con nuestra espiritualidad como discípulos del Señor Jesucristo.
Alguien dijo alguna vez que el no perdonar es como tener sanguijuelas en el cuerpo. No sé si alguna vez tuvo algunas, sé que muchos que son unas sanguijuelas, pero no sé si alguna vez estuvo o tuvo en su cuerpo sanguijuelas. Se cuenta la historia de alguien que al atravesar, estando como turista en una zona de selva, tenía que atravesar un río. El guía turístico lo ayudó a atravesar el río. El río no era muy profundo, era fácil de atravesar, pero cuando llegaron al otro lado, esta persona se dio cuenta, especialmente el turista, que su cuerpo estaba lleno de sanguijuelas. Y lo primero que intentó hacer fue arrancarse las sanguijuelas del cuerpo, a lo cual el guía se lo impidió. Le dijo, no lo haga. Vamos a aplicarle un bálsamo, un líquido, y las sanguijuelas van a salirse de su cuerpo y de su piel con facilidad. Pero si usted se arranca la sanguijuela, lo que va a pasar es que la sanguijuela va a dejar su marca en su piel, en su cuerpo. Eso va a introducirse más adentro y va a causar una infección. Esto es lo que sucede con el discípulo de Cristo que no ha desarrollado una capacidad de perdonar. Lleva consigo un cuerpo lleno de sanguijuelas. Y ha tratado de arrancársela de su cuerpo, quizás ha dicho exteriormente que perdona, pero en lo profundo de su corazón no ha perdonado nada. Sea su hermano en la fe, quizás sea parte de su familia, sea su cónyuge, su hijo, su hija, un vecino, un conocido, no importa quién sea. Exteriormente y solamente por medio de una palabra dijo, no, yo ya perdoné. Pero en realidad lo que hizo fue arrancarse la sanguijuela abruptamente, brutalmente, y lo que ha quedado dentro de su cuerpo es la infección. No ha perdonado. No ha perdonado de corazón. Por eso es que si hay algo que tenemos que hacer cuando alguien nos daña, es aprender a desarrollar esta capacidad de perdonar, porque si no vamos a vivir con una sanguijuela que va a infectar de odio, de resentimiento, de falta de amor, de amargura dentro de nuestro corazón. Hay múltiples razones por las cuales los otros nos fallan y nosotros debemos perdonarle. A veces pusimos expectativas en el otro, a veces son nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que nos decepcionan de una o de otra manera. Pero lo que tenemos que nosotros aprender es a desarrollar esta capacidad de perdonarle al otro. Quizás el otro nunca nos hizo algo para dañarnos, pero nosotros sentimos en nuestro corazón que el otro nos dañó, que nos lastimó, nos hirió, nos defraudó, y que no merece que lo perdone, porque yo no esperaba esto de él, ni esto de ella, ni es tal cosa de aquellos otros. Y necesito perdonar. Y a la hora de preguntarnos cuánto, hasta dónde tiene que llegar mi perdón. Porque usted dirá, yo lo perdono, pero él sigue en la misma, o yo lo perdono y ella sigue igual. Quiero decirle que nunca vamos a estar en paz con todos, pero sí podemos aprender a perdonar. Jesús nunca estuvo en paz con todos. Hasta el último momento de su vida en la cruz, lo escupieron. Lo abandonaron. A los que sanó, bendijo, enseñó, huyeron. Pero sin embargo, en el momento más duro de la cruz, son sus palabras: Padre, perdónalos, porque
porque no saben lo que hacen. No lo saben. Y muchos de los que quizás nos dañan, nos lastiman, amado, no saben lo que hacen. No tienen conciencia de que lo están lastimando a usted con sus palabras, con sus gestos. Y tiene que aprender a perdonar. ¿Cuánto? Ni 3, ni 7, ni 70 veces 7. Sáquese esa sanguijuela pegada al cuerpo de la manera más preciosa que puede haber, que es con el auxilio de Dios, que le va a ayudar. A la hora de perdonar, uno debe preguntarse, ¿cuánto he de perdonar? Y no hay límite. Dios mismo va a estar enseñándole esta verdad. ¿Por qué debemos perdonar? Es la segunda pregunta que debemos hacernos. Y el Señor Jesucristo se la va a enseñar al apóstol Pedro. Versículo 23 hasta el 27, por lo cual el reino de los cielos, y se lo va a enseñar por medio de esta parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La pregunta que había hecho el apóstol Pedro, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Es una pregunta hecha desde una perspectiva humana. Todo este pasaje habla de dos perspectivas acerca del perdón. La perspectiva humana y la perspectiva divina. El apóstol Pedro preguntó y abordó el problema práctico de las relaciones interpersonales y hasta dónde debo perdonar a mi hermano desde una perspectiva exclusivamente humana. Y la respuesta del Señor Jesucristo está dada desde la naturaleza de Dios y de la gracia de Dios, desde la perspectiva divina. Y esa es la perspectiva que debe estar presente en nuestra vida a la hora de ver lo que tenemos y de decidir lo que tenemos que perdonar. Si lo miramos desde un modo, de una perspectiva humana, vamos a estar poniéndole días, fechas, horarios, ocasiones, momentos, sentimientos y hasta número de veces. Pero si lo enfocamos desde el punto de vista divino, desde la perspectiva de Dios, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Hasta cuánto tengo que perdonar? Pues entonces vamos a verlo desde la perspectiva del Señor y de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo. En la naturaleza de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, la compasión de Dios. Aquí nos encontramos a un rey que tiene una deuda que cobrar. Nos encontramos con un siervo, con un esclavo que tiene una deuda que imposible para él de pagar. Nos encontramos en tercer lugar con un rey que decide una forma de cobrarse su deuda terrible. Para el siervo, como es la de vender a él, a su esposa, a sus hijos como esclavos para poder cobrarse la deuda. En cuarto lugar, nos encontramos con un siervo que tiene un gran dolor por no poder pagar su deuda, porque va a perder a su esposa, a sus hijos y a él mismo y su libertad. Y nos encontramos con un siervo que clama y pide, ni siquiera que se le perdone la deuda, él pide que se le dé más tiempo.
más tiempo para pagar, un plazo mayor. Y en quinto lugar nos encontramos con un siervo, con un rey, con un señor, que al mirar todo este cuadro de situación, alguien que está en deuda con él, que no puede pagar su deuda porque le es imposible, que si realmente él le cobra todo lo que este siervo le debe, el costo será muy grande en sufrimiento para el otro. Entonces es movido a compasión. Y no solamente deja de lado el tiempo, porque no, el siervo pidió tiempo para pagar. Pero ¿qué hace el Señor? Le perdona toda la deuda. No le da el tiempo que le pide, sino que le perdona absolutamente toda la deuda. Y de esta manera se resuelve la gran deuda que tenía, y podemos ver el perdón no desde una perspectiva humana, sino de una perspectiva divina, como Dios lo ve. El siervo ruega, promete, el rey es movido a misericordia y va mucho más lejos de lo que él ha pedido, y le concede no solamente todo el tiempo que necesita, sino que le perdona toda la deuda que él tenía. La deuda que este siervo tiene con este rey es como nuestro pecado con Dios. Dios es perfecto y nosotros no, nosotros somos pecadores. Sin embargo, Él perdona todos nuestros pecados. No una vez, ni dos, ni tres, ni 70 veces 7, sino cada vez que pecamos a lo largo de nuestra vida. ¿Quién cree aquí que es solamente 70 veces 7 a Dios ha perdonado nuestros pecados? ¿Puede usted vivir pensando en el número? ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. ¿Quién puede vivir pensando en el 491? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo podríamos vivir? Pensamiento, en sentimiento, en obra. Y se terminó. Sin embargo, Dios no obra así. Dios perdona, cuando perdona, perdona todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, en el versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de la heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el Nuevo Testamento nos encontramos con Juan, capítulo 1, versículos 8 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Y esta es la perspectiva, si entendemos y aprendemos que esta es la perspectiva humana, divina respecto del perdón. Esta debe ser también nuestra actitud por la cual nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Si Dios cancela nuestras deudas cada vez que nosotros vamos en confesión a Él, cuánto más nosotros tenemos que aprender a cancelar las deudas de otros que nos faltan a nosotros. Que algunos quizás ni están enterados de que nos han faltado, pero nuestro corazón no está bien con ellos. Y debemos restaurar esas relaciones con familiares, con hermanos en la fe,
con amigos, debemos aprender a perdonar. Porque nuestro perdón, desde la perspectiva de Dios, costó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. No hemos sido rescatados, dice el apóstol Pedro, con oro, plata ni cosas preciosas, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la perspectiva divina de nuestro perdón hacia los demás. Lo entienda el otro o no. Dios está tratando con nosotros como discípulos de Jesucristo. El discípulo de Jesucristo es alguien que perdona. Y perdonar tiene costo. Perdonar es soltar, dejar libre, no es aprobar lo que el otro ha hecho. Cuando hablo con el perdón con otras personas, me dicen, pero pastor, pero mire lo que hizo, tal o cual. ¿Qué no le hicieron a Jesucristo? ¿Qué no le hicieron? Aprender a perdonar tiene un costo. Es como una herida que usted pretende sanar, quizás sangre todavía por un tiempo. Alguien dijo que aprender a perdonar es transformar una herida en una cicatriz. Y tiene razón. Porque cuando uno perdona, Dios olvida, pero nosotros no. Usted no se olvida. Lo que va a aprender es a que su corazón perdona. Pero Dios no nos borra la mente. No nos la borra. Recordaremos mucho tiempo el dolor, el daño, la defraudación, la estafa, aquello que nos hicieron. Pero lo viviremos de otra manera. Con el correr del tiempo, amado, ya no habrá más dolor. Usted podrá recordar, pero de manera distinta, porque el Espíritu de Dios ha ido obrando en su corazón, sanándole. Y un día recordará aquello por lo cual tuvo que perdonar, que puede haber sido muy difícil, muy terrible, muy cruento, pero lo recordará como algo lejano, como una cicatriz que queda. Anoche miraba mi mano mientras estaba releyendo este sermón. Tengo una cicatriz que casi no se ve, pero si la mira atentamente la verá aquí en mi mano derecha. Y recordé cuando me la hice. Una de mis hermanas estaba, cuando yo tenía 3 años, planchando. Y yo andaba como muchos de los niños que vemos aquí, caminando allí, agarrándome de todos lados. Y puse mi mano sobre la mesa, se cayó la plancha y se me cayó arriba de la mano. A los 3 años, se imagina, si duele cuando uno es grande. Costó sanarla, pero la herida se transformó finalmente en una cicatriz. Y hoy cuando la miro, yo recuerdo mis 3 años. Y recuerdo la plancha, pero ya no me duele. No duele. Así es el perdón. Con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, será como una cicatriz. Usted no olvidará lo que le hicieron, pero no habrá rencor. No habrá odio.
no habrá tristezas. Y por sobre todas las cosas, no habrá más dolor. Cuando alguien pasan los años y a veces décadas y siguen hablando y hablando de lo que me hicieron, es porque nunca perdonaron. Porque nunca realmente en el fondo de su corazón, con la ayuda de Dios, pudieron perdonar. Entonces no solamente lleva la sanguijuela encima, sino que tiene también no una cicatriz, sino una herida abierta. Y Dios quiere que no solamente no tenga ni una sanguijuela, ni una herida abierta, sino que sea sano. Y para sanarnos tenemos que aprender a perdonar y preguntarnos, ¿hasta dónde debe llegar mi perdón? ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo estar perdonando a otros? Dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 32, nos da una palabra para todos absolutamente fuerte, de gracia para cada uno. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar entre hermanos en la fe. En primer lugar, porque así Cristo nos perdonó a nosotros. Si el perdón nuestro costó la sangre de Cristo, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano que también la sangre de Cristo está sobre él? O sobre ella. Este es el ejemplo. Como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. En último lugar, ¿qué pasa si no perdonamos? Pregunta que pocos se hacen. ¿Qué pasa si no perdonamos? Dice la palabra del Señor allí en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, aquel que le fue perdonada toda la deuda, saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menor dinero de la cantidad que él debía antes. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es palabra del pastor, es palabra de Dios. Así mi Padre hará con ustedes si no perdonáis cada uno a vuestros hermanos sus ofensas. Jesús va a describir ahora el contraste que hay entre uno y otro. Pone énfasis en esta expresión del versículo 12, siervo malvado. El original griego pone un gran énfasis aquí. Siervo malvado, todo lo que te perdoné. Y has salido de aquí y has ido con otro y has hecho totalmente lo contrario. No aprendiste nada. Nada.
espiritualmente un ciego. El siervo perdonado ahora es un siervo malvado. Es la misma persona, pero delante de Dios su situación cambió. Dios lo perdonó antes, pero ahora está bajo una disciplina de Dios. Perdonado antes, ahora es un malvado. El que antes había recibido misericordia, ahora es el objeto del enojo del Señor, del Rey. El que antes había recibido toda la misericordia, ahora está bajo la ira. Es echado en la cárcel, se le es quitado toda la bendición que tuvo. No aprendió nada de cómo debía obrar. La gran deuda que Dios le perdonó, le debía haber enseñado que él debía aprender a perdonarle a otros. De la misma manera que Dios lo perdonó a él. Pablo lo enseñó a los efesios: sed benignos unos con otros, misericordiosos. Como Dios les perdonó a ustedes, perdónense los unos a los otros. La historia que Jesús comenzó enseñándole de un rey distante, ahora se transforma en una lección de lo que Dios mismo va a hacer con ellos si no aprenden a perdonar. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Todos que estamos aquí hemos recibido el perdón de Dios. Y nuestro perdón costó la sangre preciosa de Cristo, la vida del Hijo de Dios. Y eso debería enseñarnos a perdonar a los demás. Dios nos pedirá cuentas de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero entre todas esas cosas, también Dios nos pedirá cuentas de cuántas veces no perdonamos a los demás de la manera en que Dios nos perdonó a nosotros. ¿A quién tiene que perdonar usted? ¿Cuántas personas usted tiene o conoce a cuál debe perdonar? Perdonar no es aprobar lo que ha hecho. No es decirle amén a las cosas que hizo mal. Tampoco es estar en paz con el otro. Porque quizás usted puede perdonarlo, pero la otra persona no cambiará. Pero lo que Dios pide es que nosotros aprendamos a perdonar. Constantemente las personas nos dañan, nos lastiman. Alguien llamó a mi casa ayer, sin medir sus palabras, porque me atrasé 2 días en llamarlo. El pastor me defraudó. Si supieran las veces que daña, que lastima, las veces que te visité, y hoy porque me atrasé 2 días, pero he aprendido a perdonar. Y perdonar deja cicatrices. Ya no duele. Y perdonar quita todas estas sanguijuelas con las que no se puede ni vivir, ni ministrar, ni servir a Dios. El corazón tiene que estar bien. En la familia tenemos que estar bien. ¿Me entiende? En el matrimonio tenemos que estar bien. En los trabajos tenemos que estar bien. La vida diaria nos exige aprender a perdonar, pero muy especialmente aprender a perdonar a nuestros propios hermanos en la fe.
vivirá más en paz. Como Dios nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a otros. ¿A quién tienes que perdonar? Quizás sea bueno hacer una lista mental, espiritual, y empezar hoy a perdonarlo. Dios va a bendecir esta decisión que tomes hoy. O Dios va a pedirte cuentas un día por la que no tomaste.